Hola queridos, aquí Juan Celón de The Rose Method. Hoy te quiero hablar de meditación y autohipnosis, ¿ya? Que es un tema muy interesante y que va a dilucidar un montón de dudas que surgen a propósito de la meditación, ¿ya? Entonces vamos adelante con este contenido muy interesante. Entonces primero vamos a definir lo que es meditación. Meditación es un estado de superconciencia. Entonces podemos verlo como el estado de superconciencia, pero también verlo como el proceso por el cual llegamos a ese estado. Entonces, si yo me siento y hago un ejercicio de meditación o de concentración, estoy meditando. Pero, en realidad, el estado de meditación es el que define el concepto, ¿ya? Nosotros podemos estar en un estado meditativo, ¿ya? O estar en el proceso de llegar a ese estado, ¿ya? Pero, si estamos hablando de una manera clara, precisa, quiero decir, precisa de lo que es meditación, meditación designa el estado de meditación, que es un estado de superconciencia, cuando se expande nuestra conciencia y somos capaces de ver la realidad con más elementos, ¿cierto? Una realidad desde otro punto de vista. Entonces, si meditación es un estado de conciencia, ¿ya? ¿Qué es la autohipnosis? ¿Ya? Aquí estamos hablando de autohipnosis porque es lo que más comúnmente ocurre cuando entramos en procesos de introspección profundos. Entramos en esos estados profundos de introspección, como tenemos el cuerpo quieto, nuestras ondas mentales bajan de estado beta a estado alfa, entonces ahí nosotros podemos empezar un proceso de autohipnosis, un proceso en el cual vamos induciéndonos elementos positivos, obviamente, ¿cierto? Si estamos con conciencia, deben ser elementos positivos, y vamos a empezar a transformar nuestro subconsciente a través de estas introyecciones de información positiva. Por ejemplo, conquistar metas, conquistar objetivos, transformar el mundo de alguna manera, mejorar tu economía, mejorar tu trabajo, tus relaciones, cambiar hábitos, etc. Todo lo que tú quieras conquistar, puedes trabajarlo a través de ese proceso de autohipnosis. Bueno, ahora, tiene un riesgo la autohipnosis. ¿Cuál es ese riesgo? Entrar en un estado de tal profunda relajación que en algún momento se pierda la conciencia. Cuando ocurre eso, nuestra lucidez se pierde. ¿Por qué? Porque apagamos nuestro consciente como si estuviésemos durmiendo y dejamos que el subconsciente fluya libre con todos sus programas, ¿cierto? Sus condicionamientos, sus creencias y todas las cosas que están ahí, ¿cierto? Latentes o subyacentes y que modifican nuestro comportamiento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, entramos o que estamos en el proceso de meditar para entrar en ese estado de meditación y en vez de más lucidez perdemos la lucidez, podemos caer en el problema de la autohipnosis, ¿ya? Todo el tiempo estamos haciéndonos una autohipnosis a través de nuestro diálogo interno. Si yo me digo, soy súper poderoso, soy un bacán, soy fuerte, ¿cierto? Soy asertivo, ¿cierto? Soy decisivo, construyo el futuro que quiero, todo eso es una autohipnosis. Me estoy constantemente introyectando en mi subconsciente y en mi consciente también, pero por extensión en el subconsciente, estas informaciones. Y tarde o temprano, por repetición, las voy a creer, ¿ya? Van a pasar a formar parte de mi repertorio de paradigmas, condicionamientos y creencias. Pero, por el contrario, si yo me estoy constantemente diciendo cosas negativas, ¿cierto? Como yo no puedo, eso es solamente para otro tipo de personas, solo los millonarios pueden hacer eso, solo tal tipo de personas consiguen hacer eso, yo nunca lo voy a conseguir, etc. Todo eso también es una autohipnosis, ¿ya? No hay juicio de valor aquí, el subconsciente no hace ningún juicio de valor, él no está diseñado para llevarte a conquistar tus sueños. El subconsciente simplemente es una parte más de ti que tú tienes que aprender a controlar, manejar y administrar. Entonces, si nos decimos cosas negativas, vamos a ir hacia un lugar negativo o vamos a ver el mundo desde ese lugar. Y lo interesante es que el mundo es cualquier cosa que tú quieras que sea. Tú tienes el poder de decidir qué quieres que sea el mundo. Porque todo lo que tú ves es una proyección interna de tus propios condicionamientos, de tus propias creencias, de tus propios paradigmas, de tu propia manera de ver el mundo. Obviamente hay ciertas limitaciones concretas, ¿cierto? Por ejemplo, uno nace en un género específico o uno tiene ciertas características fisiológicas, ¿ya? O uno nació en un país
específico, ¿cierto? Eso uno no puede cambiar, ¿cierto? Y eso condiciona necesariamente mucho de tu visión del mundo. Pero hay un porcentaje tremendo de nuestra realidad, pero tremendo, que algunos expertos hasta hablan del 60 o 70% que nosotros somos capaces de modificar, ¿cierto? Por eso hay personas que transforman su vida completamente a través del trabajo, ¿cierto? Y aprender cómo funciona la prosperidad, cómo funciona el dinero, cómo funciona la economía y llegan a ser millonarios, ¿cierto? Porque se interesan, se enfocan en eso y logran transformar su vida de esa manera. O personas que vienen de familias que son horribles, ¿cierto? Con padres alcohólicos, ausentes, ¿cierto? Abusadores, golpeadores, etc. Y logran transformar su vida y tener una vida que realmente es positiva y que realmente los ayuda a construir relaciones humanas positivas, ¿cierto? Y tienen una familia increíble, con una pareja increíble, con amor y cariño. Y eso lo consiguen, ¿por qué? Porque a través de un mal ejemplo lograron reprogramarse y reaprender otras formas de hacer las cosas y de ahí empezar a construir su vida desde ese lugar. Otras personas no generan esa conciencia y comienzan a repetir patrones de conducta porque no se cuestionan esos paradigmas y esos condicionamientos. Entonces, es muy importante que si algo que quieras cambiar hoy en día, ¿cierto? Que observes cuál es tu diálogo interno respecto a eso, cuáles son tus creencias, paradigmas y condicionamientos que están subyacentes respecto a ese tópico. Te vas a sorprender de lo que vas a encontrar. Yo me sorprendo todo el tiempo cuando veo que hay cosas que no están funcionando en mi vida y hago este ejercicio de decir, bueno, ¿cuál es mi juicio? ¿Qué es lo que yo opino respecto a determinada situación? Y dejar que esos juicios fluyan de manera sin filtro, ¿ya? No porque sean juicios reales, ¿cierto? Porque cuando sacamos esos filtros y empezamos a ver cuál es nuestra percepción de la realidad, sin esos filtros del deber ser, del qué dirán, de cómo yo me veo, etc., podemos ver realmente dónde está el lugar donde podemos hacer un trabajo más profundo y empezar a revisar eso y decir como, ups, respecto a este tema, yo tengo esa creencia y puedo empezar a trabajar sabiendo que existe la creencia. Si no sé que existe, no puedo trabajar sobre ella. Entonces, te invito a hacer ese trabajo. Si te gustaría hacer ese trabajo de manera acompañada, entra a www.therosmethod.cl. Podemos empezar a trabajar todos esos conceptos y todas esas pequeñas formas que tiene la mente y el subconsciente de ir desarrollándose en nuestra vida. Empezar a descubrir qué es lo que quieres, para dónde vas, cómo tener una vida más feliz, cómo empoderarte para conquistar todos tus sueños y tener la vida que te mereces. Entonces, www.therosmethod.cl, deja tus datos y te escribo directamente yo para que nos juntemos y conversemos en un Zoom. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.